Estos debates, 4 debates que se están dando en estos 2 días, el debate de sobre la eutanasia, sobre la donación de órganos, sobre los grupos RAM, no comprometen a los alumnos con los contenidos de sus exposiciones. Son posiciones figuradas que propone el profesor. Así que pueden estar enunciando una tesis cuando en realidad tienen una postura diferente. Este es un ejercicio académico. Y el cassette y la filmación se realiza para la crítica de los alumnos, para que se autocritiquen, pero no puede ser subido a las redes, es exclusivamente de uso académico para la autoevaluación y la evaluación de los profesores. Nos proponemos debatir si es admisible la eutanasia en casos de enfermedades irreversibles. En primer lugar, delimitaremos la materia a debatir. Para ello, nos referiremos a las diferentes acepciones de la palabra eutanasia y a sus clasificaciones. De seguido, nos abocaremos al estado actual del tema a nivel mundial, nacional y en América. Luego, y en base al estado actual de la cuestión, dejaremos planteada nuestra tesis de que la eutanasia voluntaria, activa, debe ser admisible en caso de enfermedad irreversible. La palabra eutanasia viene del griego y significa buena muerte. La RAE la define como la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Desde el derecho se la clasifica en voluntaria e involuntaria. La voluntaria es aquella en la cual el paciente pide que se le suspendan los tratamientos que lo mantienen con vida o solicita que se le suministren medicamentos para morir. En cambio, la involuntaria no existe consentimiento del paciente. Ambas pueden subclasificarse en eutanasia activa, que es aquella en la que existe una acción positiva tendiente a producir la muerte. En la pasiva existe una omisión, lo cual produce la muerte. En el contexto actual, sabido es que hubo un gran incremento en el aumento de la esperanza de vida de la población a nivel mundial. Como contracara de este fenómeno, aparecen cada vez más casos de enfermedades crónicas e incapacitantes. Sumado a ello, aparece también el gran avance de la tecnología en relación con el final de la existencia humana. Todo lo cual ha generado un gran debate con respecto al tema de la eutanasia particularmente, como así también respecto de los cuidados paliativos y la medicina humanizada. En este escenario, la eutanasia es un tema de suma actualidad y muy controvertido. En nuestro país, recientemente, ha tomado estado público por los medios de comunicación a raíz del caso de Alfonso Oliva, un cordobés de 36 años que padece una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable. El joven está pidiendo que se abra el debate en la Argentina para personas que, como él, por una enfermedad sin retorno, no quieren seguir viviendo una vida que consideran indigna y no pueden suicidarse porque su cuerpo inmóvil se lo impide. Algunos países de Occidente consideran la eutanasia y el suicidio asistido como legal. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suiza, 5 estados de Estados Unidos. Colombia es el único país de América Latina en el cual se admite la eutanasia. En nuestro país tenemos la ley 26.742, denominada Ley de Muerte Digna, que permite al paciente, o a cualquier persona, mejor dicho, cualquier persona mayor capaz, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, consentir o rechazar determinados tratamientos médicos.
pero existe un límite. No deben implicar prácticas eutanásicas, las que se tendrán por inexistentes. Cabe aquí detenernos y, volviendo al vértice inicial de esta exposición, nos preguntamos, ¿y si eso no es suficiente? ¿Podemos ir un paso más allá? ¿Qué pasa con personas que, como Alfonso, tienen una enfermedad irreversible, pero no están amparados por la ley de muerte digna? Sostenemos que los enfermos con una enfermedad irreversible y terminal deben tener la posibilidad de decidir cuándo morir, cuándo la vida dejó de ser digna para ellos. Y esa decisión debe ser de ellos, solamente de ellos, no del Estado. Nuestro país es un Estado democrático fundado en el pluralismo y el respeto por la dignidad humana. Del mismo modo, garantiza los derechos a la vida, a la autonomía, a la libertad ideológica y al libre desarrollo de la personalidad. El Estado se encuentra obligado a proteger la vida, de eso no cabe ninguna duda, mas no de cualquier manera, sino debe hacerlo de modo compatible con el respeto por la dignidad de la persona humana, el cual se encuentra íntimamente vinculado con la autonomía de la voluntad. Todos podemos elegir nuestro proyecto de vida, pero personas como Santiago, como Alfonso, ¿pueden elegir entre vivir o morir? La respuesta negativa se impone. Hay muchas personas, como Alfonso, que hoy no tienen esa opción. Por eso abogamos por que la tengan. Sí, doctora. De acuerdo a su tesis, ¿existe o no una jerarquía, un orden jerárquico entre los derechos fundamentales? No existe una jerarquía. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Entonces, si no existe una jerarquía, ¿por qué frente a la tensión entre el derecho a la vida y el derecho a la autonomía, a la libertad, ustedes colocan por encima el derecho a la libertad? No lo estamos colocando por encima, estamos afirmando que la autonomía de la voluntad está intrínsecamente vinculada con la dignidad de la persona humana de la que hemos aludido en esta presentación. No. Pueden avanzar entonces con la primera afirmación de la... Bueno, en primer término, muchas gracias por estar todos aquí. Quisiera comenzar pidiendo disculpas porque estuve enfermo el fin de semana y no puedo forzar mucho mi voz, pero vamos a hacer lo mejor posible. La teoría que aquí se va a defender y que este espacio va a defender es que la vida tiene un valor intrínseco y que por lo tanto es admisible que en un Estado de Derecho que pretenda ser constitucional se puede tomar una medida que le sea restrictiva. Sostenemos que vamos a sostener y explicar que los derechos humanos tienen una estructura armónica y que forman un bloque, y que si no se respeta su sistema, corremos el riesgo de que se tornen abstractos y que carezcan de efectividad. Si bien la tesis de mi colega que acaba de explicar pareciera progresista en muchos sentidos y receptora de derechos humanos como la voluntad y la vida, vamos a intentar demostrar que no lo es tal y que no da una solución al problema jurídico ni tampoco social que configuran este tipo de situaciones. Bueno, a modo de inicio podemos decir también que de la introducción que hizo la doctora se pueden sacar 3 conclusiones básicas de lo que implica la eutanasia. En primer término, la eutanasia implica provocar una muerte. En segundo término, es afirmar que esta muerte es causada por piedad. Y en tercer lugar, que es un ejercicio que requiere la participación de terceras personas, lo que implica que no sea solamente una muerte, sino un homicidio. En un Estado de Derecho constitucional, para nosotros eso implica institucionalizar la muerte y, por ende, nos resulta inaceptable. A mí me gustaría aquí comenzar a hacer el análisis acerca de
esta cuestión partiendo desde un punto que genera Ferraioli, que habla que cuando se hay que criticar una doctrina, una teoría, hay que analizar las cuestiones éticas y las cuestiones metaéticas. Las cuestiones éticas van a ser las referidas a los valores de cada persona, que van a tender a elegir una opción u otra, y la cuestión metaética hace a la doctrina en sí, analizando si tiene o no tiene congruencia. Desde el punto de vista ético, nuestro espacio va a promover la teoría de que es inaceptable que el Estado institucionalice un homicidio. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Esto fue dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Villagrán Morales, conocido también como Niños de la Calle. Y al igual que el resto de los derechos, se desprende de la dignidad humana. Ello implica que el derecho a la vida, por ser el derecho fundamental, es la primera manifestación exterior de la dignidad. Negar o relativizar la vida implica, per se, negar o relativizar la dignidad. Nosotros sostenemos que la vida tiene un valor intrínseco y que ese valor es bueno. Por ende, la carencia de vida no puede ser nunca buena. La muerte no es buena. Mucho menos lo es el homicidio. Por tal razón, el derecho a la vida no puede nunca estar sujeto a valoraciones subjetivas, ni de operadores del Estado, ni de la propia persona. Hacerlo implica afirmar que no se trata de un derecho absoluto, que es un derecho relativo. Y si es un derecho relativo, entonces no es un derecho humano en el sentido que nosotros queremos considerarlo dentro de un Estado de Derecho constitucional. Además, aceptar una concesión ética de este calibre implica abrir la puerta a que el día de mañana pueda ser relativizado aún más y que la sociedad quede dependida del tirano de turno. No por nada, en la Alemania nacionalsocialista, la eutanasia, fundamentaron la eutanasia nazi. Perdón. Bueno, voy a continuar. Para cerrar el tema, quería decir que en la eutanasia nazi el fundamento bajo el cual se la consideró legítima era que había vidas indignas que no merecían ser vividas. La similitud entre los dos conceptos es llamativa. Bueno, desde un punto de vista metaético, entendemos que el sistema de derechos humanos presenta un programa y un sistema que es armónico, que es jerárquico y que tiene un orden de prelación. Esto no puede ser desconocido. La propia Convención Americana en su preámbulo sostiene que todos los derechos son manifestación de la dignidad humana. Y en primer lugar, los convencionalistas decidieron tratar el derecho a la vida. Esto nos marca la pauta de cuál es el derecho más importante. Lo mismo hizo el legislador argentino en el Código Penal, que defendió en primer término la vida y recién después la libertad. La conclusión es que reducir el derecho a la vida y someterlo a la autonomía de la voluntad, ya sea la misma persona o sea la misma persona a terceros, implica desconocer su valor intrínseco. Los derechos humanos, especialmente el sistema, tiene que guardar cierta coherencia. De no hacerlo, no van a poder nunca ser efectivos. Por lo tanto, de este espacio, tenemos una postura acorde al sistema constitucional y convencional que impide considerar la vida como un derecho disponible, ya sea por uno o por cualquier tercero. Solo así podremos seguir viviendo en un Estado de Derecho constitucional. Sí, doctor. De la forma en que usted plantea el derecho a la vida, ¿implica aceptar que no hay forma de argumentar, por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, en favor de la legítima defensa, como una figura del derecho penal que permite terminar con la vida de otra persona? Es una buena pregunta, pero eso no es concluyente. En este caso, el Estado no está institucionalizando un homicidio. Lo que está haciendo es tenerlo por justificado, porque una persona se encuentra ante la situación de no defender su vida, de perderla. Y como entendemos, el sistema defiende que la vida es el derecho humano principal, se autoriza por justificada cualquier conducta que implique defenderlo, siempre y cuando sea ilegítimamente agredida. ¿Y qué ocurre con el estado de necesidad exculpante cuando hay una vida en juego? Bueno, el estado de necesidad
expulpante, lo que sucede, bueno, para los que no están al tanto de la definición, estado de necesidad expulpante sería el clásico ejemplo de la persona que está hundiendo, que está ahogando y le saca la tabla a otro que está en la misma situación que él, provocándole la muerte. En este caso, el derecho no lo perdona, pero opta por no penarlo. Es decir, se lo toma, se le quita la culpabilidad en este caso, pero no quiere decir que no lo considere una acción típica. No, en este caso, tanto en la legítima defensa como en el estado de necesidad culpante, el Estado rechaza el homicidio, pero opta por no penarlo o tenerlo por justificado. Son causas distintas. Gracias. Si se me permite agregar un comentario a la respuesta del colega, me gustaría también agregar que los ejemplos con los que se pretendió realizar esta consulta también entran en tensión con lo que tiene que ver con un principio natural de constitución del ser humano, que es el principio de autoconservación. Cuando una persona, un ser vivo, se siente amenazado o ante una posibilidad cierta de sufrir un daño, es lógico que tome una acción defensiva prácticamente más que a nivel volitivo, sino a nivel prácticamente subconsciente, desde una reacción propia de un ser viviente. Por lo cual es diferente la situación de la práctica eutanásica, donde se está trabajando sobre el ámbito de lo volitivo, la voluntad, la intención, en relación a la cuestión de la legítima defensa, donde hay unos factores, sobre todo emocionales en juego, que tienen que ver con la constitución de la persona. 15 segundos. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Comenzaré por remarcar que el fundamento de la eutanasia frente al derecho... ¿Sí? Retomando. Remarcaba que el fundamento de la eutanasia frente al derecho a la vida no es otro que la dignidad de la persona humana. En el plano del derecho, los convenios, declaraciones y convenciones de derecho internacional entienden a la dignidad de la persona humana como vida digna, es entendida como vida digna, como aquella que proporciona al ser humano el goce de un conjunto de capacidades que los llevan a su plenitud, a alcanzar sus metas, sus objetivos en la vida. Cuando se pretende analizar si es admisible la eutanasia en casos de enfermedad irreversible e incurable, el núcleo central de la cuestión se encuentra en estudiar el alcance y el sentido del derecho a la vida y la posibilidad de hacerlo compatible con el derecho a la muerte digna. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho carece de sentido si se ven afectados negativamente otros derechos con los que está vinculados, como el derecho a la salud, el derecho a la libertad individual y el derecho a la muerte digna. El derecho a la salud abarca tanto derechos como libertades. Entre estas se incluye el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo sin injerencias. Esto quiere decir que la persona puede negarse a someterse a determinados tratamientos médicos, y aquí es donde se hace admisible o se viabiliza la eutanasia. Se aprecia así que la salud tiene una relación directa con nuestra capacidad para vivir. Y aunque las definiciones en este terreno se vuelven un poco claras entre la noción de vida y muerte, lo que nos queda claro hasta aquí es que a menor vida, o a menor salud, menor vida. Y en ese entendimiento cobra mucha importancia la voluntad del paciente. Entonces, es evidente que el derecho a una muerte digna deriva del derecho a la dignidad humana.
que como derecho fundamental exige la obligación de respetarla y protegerla en todas las etapas de la vida. La muerte digna es el hecho y el derecho a finalizar la vida voluntariamente, sin sufrimiento, propio o ajeno, cuando la ciencia médica nada puede hacer por la curación de una enfermedad terminal. Nadie desea una muerte impactante o traumática para sí mismo, ni para sus familias, ni para el círculo más próximo de sus seres queridos. Morir dignamente es lo esperado por cada ser humano, pero no siempre sucede así. Por ello, cuando las personas se encuentran frente a agentes externos, como sería el caso de una enfermedad terminal e incurable, que produce un dolor y sufrimientos que se tornan intolerables, tanto física como emocionalmente, cabe la posibilidad de ejecutar este derecho, que es el derecho a una muerte digna. Allí, cuando el paciente desea morir y acabar con ese sufrimiento, porque de continuar con esa vida no tiene posibilidad de recuperarse, de tener una existencia plena, sin dolor, es donde se hace más patente la posibilidad de ejercer, como dije antes, el derecho a una muerte digna. Ahora compartiremos la declaración de dos personas que reclaman una muerte digna. Alfonso Oliva, que tiene, como ya mencionó acá mi compañera, que es uno de ellos. Él trató de instalar nuevamente el debate en nuestro país y bueno, vamos a escuchar su testimonio. Alfonso tiene 36 años. Hace 4 le detectaron ELA y su vida cambió para siempre. A pesar de lo difícil de su situación y estar preso en su cuerpo, decidió no resignarse y que debía hacer algo por los demás. Junto al apoyo de su familia, está moviendo cielo y tierra en el país para que se debata la eutanasia, una intervención médica voluntaria que acelera la muerte para evitar sufrimiento y dolor. Se ganaría un derecho fundamental de poder elegir qué hacer con tu cuerpo, más que todo para personas que no quieren seguir sufriendo y no disponen de los medios físicos para hacerlo. ¿Por qué Alfonso pide esto? Me gustaría que la gente trate de ponerse en el lugar de las personas que están en mi situación y apoyen la iniciativa si están de acuerdo. Gracias por difundir y que sea de... El otro testimonio es de Melina González, que también queremos compartirlos con ustedes. Soy Melina González. Pido que me respeten en mi dignidad. Necesito que me vuelvan. Pido que me vuelvan. Porque estoy nerviosa por caer. Porque yo pienso, si hay dignidad para vivir. Yo quiero mi dignidad para morir. Necesito dormir. Es el único momento en que me siento ahora. Ella quería un sueño lo suficientemente profundo para no tener más dolor. Sabía que la muerte la venía a buscar. No escucharon que esa paciente estaba pidiendo permiso para partir. La medicaban para que duerma y para que no tenga depresión. Pero no la escuchaban. Melina les pedía un sueño lo suficientemente profundo para no sentir dolor. El paciente sufre no solamente lo físico, sino que también lo espiritual, porque Melina de lo que hablaba era del sufrimiento existencial también. La pregunta es, ¿cómo explica la paridad de derechos que plantea entre la vida y el derecho a autodeterminación, teniendo en cuenta que aún en caso de irreversibilidad, la medicina no es una ciencia exacta? Como ya mencionamos mi compañera y yo antes, nuestra postura entiende que estos derechos
tienen una relación directa. Entonces el punto clave está en la autonomía de la voluntad, no en la ciencia médica. Entonces entendemos que es lógico que una persona que padece enfermedades terminales e incurables, que no puede vivir en condiciones donde ya su vida se torna inhumana, opte por su derecho a una muerte digna. ¿Una pregunta más? No más preguntas. Seguimos entonces con las refutaciones. Bueno, continuando con el análisis que... Perdón, doctora, con la segunda tesis, ¿verdad? Gracias. Bueno, continuando con el análisis que se viene realizando y sin dejar de considerar la postura que se manifiesta a favor de la eutanasia, solo entendemos y abogamos por la vida. Si bien la eutanasia ha sido definida, creo que podemos convenir en un concepto de que la eutanasia es un homicidio por compasión. Naturalmente, cuando uno habla de eutanasia, viene a la mente una tensión entre la vida y entre la muerte. Están aquellos que se manifiestan a favor de hacer lugar, que significa la muerte, y aquellos que proponemos mantener la vida. Si bien es cierto que aquellos que se manifiestan a favor de la eutanasia lo hacen bajo el manto de la dignidad de la persona, entendemos que eso es una suerte de maquillaje, porque ninguna muerte es buena, ninguna muerte o la muerte mejor dicho, es la contracara de la vida. Y no solo la eutanasia es la contracara de la vida, sino que entendemos que también es la contracara de la medicina. ¿Por qué? Porque la esencia de la medicina, del arte, es curar, asistir. Y si bien el médico es su ciencia, lo que debe siempre está llamado a dar salud. Frente al dolor físico, el médico debe proveer analgesia. Frente a la angustia moral, debe proveer de consuelo, de esperanza, pero no de muerte. El médico lo que debe es brindar una asistencia digna a la persona humana. Y aun cuando ejemplos como el que acabamos de ver pueden tener cierto impacto, entendemos que esa asistencia digna de la persona humana logra amalgamar tanto la dignidad de la persona con la enfermedad terminal como la dignidad que tiene el médico, y transitan de esa forma, unidos por la dignidad humana, su carácter de persona. Yendo más allá del análisis, podemos decir que el derecho a la vida es un derecho inviolable. Ya el colega nos ilustró en ese sentido, pero vale la pena reforzar la protección normativa que ha tenido nuestro derecho patrio, incluso desde los albores. Ya el propio Sarmiento, cuando propuso incorporar el artículo 33, señaló que los principios que sustentan los derechos humanos del hombre son anteriores a la Constitución Nacional. Quiere decir que ahí se instala los derechos implícitos. Desde luego que el derecho, como todo ordenamiento jurídico, ha tenido una evolución, y fundamentalmente el hito, por decirlo más importante o más cercano a nuestra contemporaneidad, es la reforma de 1994, donde el Estado incorpora una serie de convenios y tratados que de alguna forma lo que hacen es positivar criterios básicos del derecho natural, que ya estaban. Y de esta forma uno puede preguntarse, teniendo en cuenta
que se encuentra implícito en nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué ordenamiento puede permitir la eutanasia bajo un manto de dignidad? Nosotros entendemos que no existe posibilidad, porque aceptar la muerte bajo esos parámetros de dignidad, permítanme esta digresión, de pseudo-dignidad, llevaría implícita una manipulación del concepto mismo de dignidad, porque la dignidad, cualquiera sea la concepción subjetiva que uno tenga, desde el objetivo lo que hay que tener en cuenta es el valor intrínseco que tiene la vida, como hecho biológico necesario, sin el cual toda consideración ética y jurídica que se haga sobre el ser humano carecería de valor. Tengamos en cuenta en esta línea de análisis que venimos haciendo que la dignidad es el principio que funda todo Estado de Derecho y que más que un derecho en sí mismo es el presupuesto del sistema de derechos y garantías que contempla la Constitución. Podemos sumar o coadyuvar como otro argumento que el advenimiento del Estado de Derecho constitucional, que el hito es la Ley de Bonn de 1949, rompe la sinonimia que hay entre la ley y el derecho, el concepto de ley y derecho. 30 segundos. Y en este sentido, aquella persona llamada a resolver un caso debe buscar no solo cuestiones propias jurídicas, sino cuestiones morales, éticas, porque hoy el concepto de derecho está unido, enlazado a las cuestiones morales. Si bien a todo evento uno podría convenir con colegas del otro grupo, las colegas del otro grupo, sobre la importancia de la autonomía de la voluntad, que sustenta esa libertad de elección, lo que no podemos aceptar es que admitir su tesis implica de alguna forma atomizar la jerarquía de los derechos, donde todos están en un plano de igualdad, cuando sabemos que la vida, o por lo menos así lo entendemos, que la vida es el bien superior. Solamente para cerrar, voy a decir como adenda, en términos estadísticos objetivos, que los índices de eutanasia aumentan a medida que los de religiosidad crecen. Doctor, aún considerando la vida como el derecho más importante, como nos dijo, ¿no cree que en determinados casos hay criterios de razonabilidad que imponen priorizar el derecho de autodeterminación? La pregunta es muy buena, sin embargo, creo que tiene un vacío de contenido, básicamente porque la contracara de esos criterios de razonabilidad es la arbitrariedad. Y si nosotros consideramos que la esencia del derecho a la vida es la dignidad, no podría o no habría forma de justificar que aún bajo el manto de esa dignidad e irreversibilidad, que tampoco es tal, porque ni siquiera la medicina es una ciencia exacta, y el criterio que nosotros compartimos es que aun cuando existiese un halo de posibilidad de reversibilidad, siempre la vida está por encima de ese derecho de libre determinación. Gracias. Así es. Buenas tardes. Primera afirmación de antítesis. Sí, Juan. Usted dirá la orden, profesora. Primera presentación. Empieza el grupo B. Sí. A o B. No, ahora empieza el grupo B. Perdón, este es el grupo B. Ahora empieza la antítesis. Bien. Buenas tardes. Hace algunos minutos el Grupo A comenzó su exposición brindando una definición de la Real Academia Española acerca del término eutanasia. Sin embargo, en un tema tan complejo como el que nos convoca, en el que se advierte a simple vista una relación directa con el marco jurídico vigente, olvidó, casual o causalmente, apelar también a la definición del Diccionario Español Jurídico de la misma institución. A saber, eutanasia, en este compendio,
se define como el delito consistente en causar o cooperar a la muerte de una persona ante su solicitud libre y responsable para poner fin a un sufrimiento insoportable derivado de una enfermedad o estado de padecimiento grave. Concluyamos entonces, sin temor a equivocarnos, que la eutanasia, más allá de sus sutiles diferencias nominativas, conlleva siempre la acción de matar a una persona. Luego, a poco que el grupo continuó desarrollando su tesis, encontramos otra cuestión que vale remarcar. Sin duda es cierto afirmar que con el aumento de la esperanza de vida de la población también aumentaron los casos de enfermedades crónicas e incapacitantes. Sin embargo, también podemos afirmar, sin temor nuevamente a equivocarnos, que la ciencia ha evolucionado de tal forma que hoy, en muchas situaciones de dolor y desesperanza, aporta respuestas y posibilidades de poder salir adelante. Por otro lado, recurrir a la analogía ante temas tan delicados puede ser peligroso. Mientras el derecho al rechazo a procedimientos médicos en determinadas circunstancias es una situación expresamente prevista por el ordenamiento, ello no se parece en nada a la posibilidad de causar la muerte de una persona, invocando la sola defensa de la autonomía de la voluntad. En Holanda, por ejemplo, país con el que se pretende ejemplificar casos de eutanasia, la eutanasia se está aplicando ya no a los enfermos, sino simplemente a gente que manifiesta no querer vivir más. Por ejemplo, el caso del senador Bron-Hersman, que así lo pidió y lo logró, porque según él estaba cansado de vivir. Nadie discute la libertad de decidir, pero como nos regimos por normas que regulan nuestras conductas, porque esta es la esencia y se da en el marco de la vida en sociedad, la persona no puede actuar únicamente movilizado por sus creencias, sus valores o incluso por una maximización de beneficios. Pero bajo esta premisa, también podrían justificarse entonces ataques terroristas perpetrados por personas que son fanáticas religiosas o matanzas de miles de inocentes perpetradas por nefastos personajes. El concepto de pluralismo que utilizó el grupo en realidad es bastante más amplio, porque implica necesariamente asegurar los mismos derechos a todas las personas sin discriminación alguna, incluso de aquellas personas que tienen una enfermedad grave. Tal vez, en ese caso, incluso aún más es necesario asegurar esos derechos. Reducir el derecho a la vida y someterlo a la autonomía de la voluntad, ya sea de la misma persona o por terceros que terminen tomando esta decisión, implica desconocer, como ya se dijo en la mesa, su valor intrínseco, que precisamente le confiere ese carácter de tipo indisponible. Por si acaso la pretensión es fundar toda la construcción de la tesis en la autonomía de la voluntad, cabe preguntarnos desde el punto de vista lógico, elemental, ¿qué puede diferenciarlo de aquella persona que en perfecto estado de salud decida acabar con su vida? ¿Cuál sería entonces el fundamento para negarle esa posibilidad? ¿Acaso no estaría actuando en el marco de la autonomía de la voluntad? La pendiente resbaladiza es fácilmente observable. Es por eso que no es posible sostener una postura reduccionista acerca de la vida. Decir que la vida es un derecho que se puede ejercer o no, no resulta siquiera acorde con el principio natural de autoconservación que rige a las especies. Es que cuando el argumento empleado para defender la legalización de la eutanasia es que solo merece ser protegida la vida digna se asemeja con vida sana, y en este punto cabe tener especial cuidado, porque entonces parece que existen vidas que no merecen ser vividas. Históricamente, esto ha sido muy peligroso. Se ha considerado que había seres que no eran considerados personas y ha llevado a cuestiones que realmente motivan vergüenza para la humanidad. Matar nunca es la solución. La eutanasia no aporta una verdadera salida al problema del sufrimiento humano. Más bien lo esquiva, tira la pelota afuera, pretende eliminar el dolor quitándole la vida a las personas que lo sufren. Por el contrario, el reto social y médico está en el desarrollo de una medicina paliativa eficaz, que admita la condición doliente del ser humano y que procure el control del dolor y el alivio del sufrimiento, en pos de brindar dulzura, dignidad y bondad a una muerte que desde que nacemos sabemos inexorablemente que en algún momento nos llegará. Gracias. Buenas tardes. El colega que defendió la tesis contraria
nos hace creer que el derecho a la vida es un derecho absoluto. No nos confundamos, todos los derechos humanos son derechos esencialmente relativos, lo que significa que su ejercicio está sujeto a reglamentación, restricción legítima e incluso pueden ser suspendidos. Tan es así que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos solo se previeron que 2 de sus disposiciones tengan carácter absoluto. Estas son la prohibición a la tortura y la prohibición a la servidumbre y esclavitud. El colega también defendió el derecho a la vida como un derecho fundamental con cita parcial al leading case Villagrán Morales o los niños de la calle. Sin embargo, omitió brindarnos la definición o el alcance establecido por la Corte Interamericana en ese citado párrafo 144. En él, el Tribunal Interamericano sostuvo que el derecho a la vida comprende el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, pero también a que no se impida el acceso a las condiciones de existencia digna. Acá podemos ver claramente cómo la Corte Interamericana hace una unión, una ligazón, un vínculo entre el derecho a la vida y la existencia digna. También omitió el colega referirse a la interpretación evolutiva o dinámica que hace la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, pues 15 años después, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, la Corte Interamericana sostuvo que la finalidad del artículo 4.1, que consagra el derecho a la vida, es salvaguardar el derecho a la vida sin que ello implique la negación a otros derechos reconocidos en la Convención. Dicho esto, y quedando claro que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, podemos afirmar que el derecho a la vida puede entrar en colisión con otros derechos humanos. Sin embargo, en tal caso, no se debe pesar los diferentes derechos en abstracto, porque como lo dijéramos ya, no hay derechos más importantes que otros. Lo que se hace para ver si una restricción a un derecho es legítimo o no es someterlo a lo que se llama test tripartito o test de ponderación. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por la tesis contraria, pues acá hay un falso dilema. No hay derechos en colisión, no hay derechos de 2 titulares, de 2 personas distintas, en el caso bajo debate, que es el de la muerte digna. En este caso, hay derechos de una sola persona, y es el del paciente terminal con una enfermedad irreversible. Es el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación, a la autonomía y a la libertad personal de esa persona que pide el respeto a su dignidad humana. También los colegas sostienen que la muerte digna o el derecho a la muerte digna que aquí defendemos es contrario a la dignidad humana. Sin embargo, se confunden, pues el derecho a la muerte digna deriva de la dignidad humana. No solo de la dignidad humana, que es la base fundante de los derechos humanos, sino también del derecho a la vida digna con el alcance que ya dijéramos, así como el reconocimiento jurídico de la dignidad y la propia autonomía de la persona. Citando a Sócrates, el procedimiento de morir es parte esencial de la vida. Otro engaño, si se quiere, de los colegas de la tesis contraria es que hacen esa analogía que después el compañero dijo que es tan peligroso hacer en algunos casos sobre la eutanasia nazi. No nos confundamos, acá estamos hablando sobre la disponibilidad sobre la propia vida, no sobre la vida ajena. En la eutanasia nazi se eliminaba a personas con discapacidad física o mental sin su consentimiento. Por otro lado, me gustaría también refutar el método sistemático con lo cual el doctor fundó la supremacía del derecho a la vida, según si estaba en el preámbulo o no de la Convención Americana. Solamente decirle que el legislador convencional hace interpretación en materia de derechos humanos ciñéndose al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé las reglas o las normas sobre interpretación y el principio pro persona. Y si me permiten 20 segundos adicionales. Concluyo reivindicando la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos a la vida, la integridad psíquica y la libertad personal que encuentran fundamento en la dignidad humana y de los cuales deriva el derecho a la muerte digna. Gracias.
Sí. Buenas tardes nuevamente. Por el contrario a lo manifestado por las colegas, la dignidad de una persona como derecho fundamental solo existe en un plano de realización si primeramente se respeta el primero y más elemental de los derechos del ser humano, que es el derecho a la vida. Por eso, sería bueno que si vamos a emplear los derechos humanos como arma argumental, nos sentemos mejor a hablar con ellos con seriedad y menos poesía. La verdadera piedad y compasión no es la que quita la vida, sino la que cuida hasta que sobreviene el final natural. La verdadera compasión nos hace solidarios con aquel que sufre un dolor, nos hace solidarios con el dolor de los demás, en lugar de eliminar a aquella persona cuyo dolor no se puede soportar. Contrariamente a lo manifestado por el Grupo A acerca del pleno ejercicio de la libertad que se daría en el caso de la eutanasia, lo cierto es que en ese acto de desesperación que se da en la mayor parte de los casos, donde se solicita esta situación de eutanasia, es brindado o es solicitado por personas deprimidas o emocionalmente desbordadas, que en realidad encubre esa invocación a la muerte, no más que una petición angustiosa de asistencia y afecto. No puede ser aceptable, bajo ningún motivo ni circunstancia, que allí donde la persona en la vida necesita más contención y cuidado, pretendamos decirle que él defina, nada más ni nada menos en ese momento crucial que entre la vida y la muerte. Incluso sabido que en esos últimos días para la mayoría de las personas pueden tener mucho significado si quienes los cuidan saben cómo tratarlos. Entonces cabe preguntarnos, ¿por qué adelantar el proceso natural de la muerte? ¿No será en realidad que para los que rodean al enfermo este es una carga? ¿No será que quieren liberarse porque es más fácil liberarse de esa carga vital que conlleva cuidarlo, asistirlo, visitarlo, acompañarlo? ¿O será que cuando se escucha la proclama en la salud o en la enfermedad habría que agregar salvo que la enfermedad sea muy grave? No tapemos el sol con un dedo. Mientras existan signos vitales hay vida y hay una obligación irrenunciable de todos nosotros de cuidarla. Les quiero compartir la siguiente historia. Hace 4 años Michael Schumacher, múltiple campeón de automovilismo, todos lo conocemos, sufrió un grave accidente en los Alpes franceses mientras esquiaba. Su recuperación viene siendo muy lenta, él todavía aún hoy en día no ha podido despertarse. Sin embargo, cuando lo acercan en silla de ruedas hacia la ventana y lo pasean para que pueda ver el jardín que lo rodea en su clínica de recuperación, sus ojos se llenan de lágrimas. También cuando le colocan un auricular y le hacen escuchar el rugido de esos motores que él tanto compartió durante tantos años, también sus ojos se llenan de lágrimas. Entonces, ¿se puede sostener válidamente que Michael Schumacher no siente? ¿Se puede decir que esta persona no merece vivir, que tiene una vida menos humana? Quiero compartirle 2 cositas muy cortitas más. En 1997, Kate Bainbridge sufrió una infección viral en el cerebro que la dejó en estado de coma. Los médicos que la atendieron consideraban que su situación era irreversible. Aquí podría aplicarse la eutanasia, según el concepto de las colegas. Sin embargo, unos años después, Kate salió del estado vegetativo y pudo contar lo que había vivido en primera persona. La imposibilidad de comunicarse durante ese tiempo era tremenda. Terry Willis, que quedó en coma tras un accidente de coche en 1984, despertó 19 años después, el 11 de junio de 2003, casi 2 décadas en blanco. Entonces podemos seguir ejemplificando con muchos otros casos, pero la verdad es que se nos va nuestro tiempo, pero en todos ellos vamos a ver una múltiple constante. La esperanza y la medicina siempre pueden ganar la batalla. Si la idea es hablar de estadísticas, solamente me gusta compartirles lo siguiente. La gran mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad terminal lucha hasta sus últimos días por vivir. En efecto, solo del 2 al 4% de los enfermos terminales son personas que puedan llegar al suicidio. Concluyente, ¿verdad? Por último, quiero explayarme brevemente acerca del argumento de la pendiente resbaladiza que la colega criticó, que nos demuestra la gravedad de claudicar en este debate. Porque una vez abierta la brecha en el principio de intangibilidad de la vida humana que bien señalaba el colega, el presupuesto del móvil compasivo se va extendiendo de la eutanasia pasiva a la eutanasia activa, del enfermo incurable terminal a los discapacitados, de los discapacitados a los ancianos, ¿por qué no los enfermos terminales? Y quién dice en algún otro tiempo también a los pobres. La pendiente resbaladiza realmente existe. Por eso pretender una solución mágica, importar sistemas de otras latitudes,
no es la solución que necesitamos. Tenemos que discutir acerca del sistema de salud que tenemos y la falta de que mejore para poder acompañar adecuadamente al enfermo en una situación como la que puede estar atravesando, donde su vida esté pendiendo de un hilo. Los creyentes pensamos en un Dios creador. Con esto concluyo. Sin embargo, otros que no creen sostienen que la teoría de la evolución nos permite habitar el planeta. Pero lo que es innegable desde un punto de vista o desde el otro es que existe una naturaleza en la que habitamos y de la cual formamos parte, donde nacemos, vivimos y morimos. La naturaleza de la vida también conlleva la naturaleza de la muerte. Negar este proceso natural, pretender adelantar las agujas del reloj, no es nada más ni nada menos que casi pretender negar nuestra propia existencia. Gracias. Tres son los argumentos que sintetizan la postura de mi colega, el doctor Bonomi. El primero de ellos es que al ser la muerte la contracara de la vida, de la cual puso énfasis, el mecanismo de la eutanasia, por el que se da muerte a otro, de manera consciente y deliberada, tendría un cierto paralelismo en el ámbito de materia penal con el homicidio nombrado, entiéndase, la conducta tanto omisiva como comisiva. También sostuvo la eutanasia como la negación de la vida como la esencia misma de la medicina. Y también sostuvo la supremacía de la vida y su escindibilidad con la dignidad. Ahora bien, ya hemos diferenciado y definido los mecanismos de eutanasia, pero la sugerencia de asimilarla a una de las figuras de derecho penal hace que nos detengamos en su explicación. Teniendo en cuenta que en el caso de la eutanasia pasiva entra la conducta de omisión, cabe poner de manifiesto que la ley vigente de muerte digna, aplicada correctamente, deja sin pena la conducta omisiva. Por otra parte, en lo que respecta a la conducta comisiva, el médico no está jurídicamente obligado a actuar prolongando la vida contra la voluntad del paciente expresada en la situación concreta. A causa de la voluntad contrapuesta, decae el deber garante del médico y no hay imperativo de curar. Tal rechazo hay que respetarlo como expresión de la autodeterminación del paciente. De hecho, si se quiere tipificar una acción, el médico que interrumpe el tratamiento podría ser a lo sumo cómplice en el suicidio, pero la participación de ninguna forma se castigaría como delito de homicidio. Sin embargo, en este caso, al estar ausente la posición de garante, ante la manifestación del paciente debemos descartar el tipo penal. Entendemos ejemplificador el fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que declaró inconstitucional el homicidio por piedad, al crear una excepción que consiste en que si concurren dos condiciones, esto es, el consentimiento del sujeto pasivo y la presencia de un profesional de la medicina que propicie la muerte al paciente, no podrá deducirse responsabilidad penal a este último. Se creó así una causal de justificación por el delito citado. Acá no se trata de aducir que la humanidad ha evolucionado para privar a los gobernantes como jueces de la potestad de decretar la muerte. Es otra la cuestión. En palabras del jurista Jiménez de Azúa, harimos alguna conclusión de una de sus obras que resume la tarea que como operadores jurídicos deberíamos de tener en mira a la hora de presentarse un caso como el propuesto. Y dice: yo no niego, al contrario lo afirmo y lo considero justo, que puesta en manos del magistrado la facultad de perdonar, no habrá juez alguno que, a pesar de tener ante él la ley punitiva del homicidio consentido, pronuncie una condena contra el que, lleno de piedad por el paciente y reunido todos los móviles nobles que la más recta conciencia exige, abrevie los padecimientos de un canceroso que clame por la muerte. No ignoro que la justicia y la piedad tienen áreas distintas, pero tampoco desconozco que la justicia tendida de piedad es más justa. Llegado el caso, nuestra Corte Federal ha sentado en diversos antecedentes, por nombrar alguno el caso Bamondes, en los cuales se ha hecho prevalecer el respeto al derecho de la autodeterminación del paciente que se niega a ser sometido a una transfusión de sangre, lo cual podría ser entendido como doctrina judicial prevaleciente. Por supuesto que una decisión de no continuar con la vida, en caso de enfermedad irreversible, requiere criterios bien definidos que eviten abusos.
exigiendo no solo la capacidad jurídica del paciente, sino también que la manifestación de la voluntad sea expresa, sea seria, reiterada y esté sustentada en la información recibida por el paciente en términos comprensibles sobre su diagnóstico y pronóstico. La eutanasia sigue dando motivos de debate. Es un problema actual y de nuestro futuro cercano que no debemos soslayar. Por el contrario, debemos enfrentarlo y ofrecerle soluciones a través de una interpretación de las normas jurídicas acorde con el avance de la tecnología aplicada a la medicina, para que proteja los derechos de los pacientes y dé certeza a los médicos sobre qué hacer frente a un ser humano cuyos días restantes son de agonía, sufrimiento y pide su muerte. Bien. Entonces ahora Celebración del grupo A. celebración. Buenas tardes para todos. Igual que mi colega, tengo que pedir disculpas porque he estado en cama hasta hoy que he venido acá, pero no me podía perder este debate. Así que acá estoy para hacer la peroración. Para cerrar este debate debemos remarcar 3 aristas importantes que hemos compartido sobre el dilema planteado. En primer lugar, reafirmar de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia. En segundo lugar, la visión desde el derecho y de la ética. Y en tercer lugar, vamos a hacer someras consideraciones de las evidencias. La eutanasia ha librado una batalla dialéctica en la historia, batalla que también nos encontramos librando en este auditorio, porque nuestros colegas nos han hablado de la llamada eutanasia nazi, el proyecto J4. Este proyecto no era eutanasia, era eugenesia, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo mismo pasaba con la historia de la Roma antigua, cuando se hacía la eutanasia llamada de los discapacitados. No era eutanasia, señores, era eugenesia. Que queden claro que siempre en este auditorio, porque lo dijimos y lo definimos al principio, hablamos de la eutanasia voluntaria, activa, solicitada por enfermos que sufren una enfermedad irreversible y terminal. También esto se vio con los ejemplos que dieron nuestros colegas. Los ejemplos que dieron nuestros colegas están fuera de toda discusión en este debate, porque esos ejemplos no hablan de la eutanasia activa, porque esas personas no tienen autodeterminación, porque están sin conciencia. Nosotros hablamos de la eutanasia donde la decisión está en el paciente. No puede ser en el médico ni tampoco en su familia, solo en el paciente. Y es terminal porque los médicos nos han, desde la medicina, nos han informado que tiene 6 meses de vida. La visión desde el derecho y de la ética. El debate ha transcurrido por 3 ejes principales. La dignidad de la persona humana como sustento de todos los derechos, el derecho a la vida y el derecho a la autonomía de la voluntad. Hemos acordado con nuestros colegas que a la par de un derecho a vivir dignamente, hay un derecho a morir dignamente y que el derecho a la vida es un derecho fundamental. Sin embargo, desde nuestra posición, este derecho carece de sentido si no se lo armoniza con los otros derechos. En este caso, con la autonomía de la voluntad, con la salud y la muerte digna. Esto así, en tanto los derechos humanos, como se ha manifestado mi colega, son universales, pero también interdependientes, iguales y no discriminatorios. Con relación al derecho a la muerte digna, coincidimos con nuestros colegas en que los cuidados paliativos forman parte del buen vivir y son lo primero a lo que tenemos que acudir. Pero agregamos que muchas veces estos no alcanzan. En estos casos, la eutanasia le da la facultad al paciente de poder poner punto final a su vida. Querer mantener a una persona con vida en contra de su voluntad, cuando está sufriendo dolores extremos, es una completa transgresión a su libertad, especialmente a su dignidad. Se trataría de una negación práctica de la libertad de pensamiento y de conciencia reconocida por nuestra Constitución y por los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad.
como enseña el profesor Pisolo Calogero, el Estado, por acción o por omisión, no debe vulnerar la autonomía de la voluntad, impidiendo a la persona humana ejercer sus convicciones. Es que al no consentir la voluntad de estas personas, el Estado está consintiendo un trato degradante que podríamos decir que tortura a la persona. Y la tortura o la prohibición de la tortura, como bien lo dijo mi colega, sí es un derecho declarado absoluto en la Convención Internacional, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y no así la vida. Desde la perspectiva universal de los derechos humanos y el principio democrático de la libertad de conciencia, solo es posible la convivencia social aceptando el pluralismo antropológico y construyendo una sociedad con valores comunes basados en el liberalismo político. Hemos traído aquí dos testimonios. El centro del sistema de los derechos humanos es la persona humana. Los testimonios compartidos requieren de importancia porque es la persona que está viviendo su dolor la que nos habla. Son los testimonios de los protagonistas en primera persona. Para cerrar, si todos nosotros podemos decidir sobrevivir o morir, ¿por qué una persona que está en la situación de Alfonso, de Melina, no lo puede hacer? ¿Porque depende de la voluntad de un médico? Recordemos que el tema es muy difícil y controversial, pero está dado. Será necesario que se legisle para evitar abusos, como dicen nuestros colegas, pero no para la pendiente resbaladiza. Justamente, con la legislación adecuada no ocurrirá la teoría de la pendiente resbaladiza. Y como todas las decisiones que el hombre ha tomado, en las que se conjugan la filosofía, el derecho, la política, la cultura, la religión, necesitan de un amplio debate. Pero este debate no puede ser solo en el ámbito abstracto e intelectual. Viene a nuestra memoria un discurso de Luther King que dio en 1963. Parafraseándolo, nosotros decimos, nosotros tenemos un sueño. Nuestro sueño es que las personas con una enfermedad terminal e irreversible sean libres para morir con dignidad, puedan morir en paz. Pero para cumplir este sueño necesitamos de todo el auditorio. Porque lo que nosotros queremos es que ustedes lleven los argumentos en pro y a favor de la eutanasia, a favor y en contra de la eutanasia, al seno de su familia, a las sociedades intermedias en las que ustedes participen. Solamente con un amplio debate social se construye la sociedad democrática que todos queremos. Muchas gracias. Estimados colegas, se ha debatido mucho en esta tarde sobre la eutanasia. Nuestros compañeros del equipo A consignaron claramente su postura en favor de sancionar una ley que la permita y que la regule. Por otro lado, nuestros compañeros del equipo B, que yo pertenezco, han sostenido la tesis contraria, sustentando prolijamente cada postura en doctrina, estadísticas y legislación comparada. Permítanme ustedes realizar un breve análisis de lo esbozado brillantemente por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Se ha dicho que vivimos en un Estado de Derecho, y ciertamente eso es así. Se han vertido distintos conceptos, palabras como dignidad, muerte dulce, autonomía de la libertad, libertad de decidir. Permítaseme decir, en tal sentido, que todos estos conceptos son ambiguos. En tanto, el contenido de los mismos podríamos definirlos de la manera que más se ajuste a nuestra forma de pensar el tema en cuestión. De esta manera, considero que todos los argumentos expuestos en favor de la eutanasia constituyen claramente una falacia no formal de ambigüedad.
se hace evidente que la eutanasia significa dar muerte a una persona. Y esa acción necesariamente debe ser realizada por otra u otras, distintas de quien pretende morir. Bien. No hay lugar aquí para rodeos, de ninguna manera. En la eutanasia se dispone la muerte de otra persona. Yo me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, ¿serían capaces de matar cara a cara a otro ser humano y con sus propias manos? Pregúntenselo. No les hablo aquí de un delincuente. Les hablo un delincuente que tal vez quiera asaltarlos, o ingresar a su domicilio, o agredir a alguno de sus familiares. No. Les hablo de una persona que nada ha hecho, sino tan solo que le ha tocado padecer una enfermedad muy grave. La respuesta claramente por la negativa se impone. No hablamos acá del avance de la tecnología médica para brindar a un paciente una muerte sin dolor, como lo han referido anteriormente. Reitero, hablamos de quitar la vida a otro ser humano. Hablamos aquí de jugar a ser Dios. Desde esta casa de estudios, cuna del conocimiento superior, yo los exhorto a que nos comprometamos con este grave y delicado tema y que no permanezcamos indiferentes y por sobre todas las cosas que no nos convirtamos en pregoneros de la muerte. Colegas, no es función del Estado definir una política pública que regule la muerte de los ciudadanos. Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre. Matar nunca es una solución. El reto social y médico será desarrollar una medicina paliativa eficaz que admita la condición doliente del ser humano y procure el control del dolor y el alivio del sufrimiento. En sociedades donde la eutanasia está vigente, se demuestra claramente el rol activo que asume el Estado en la muerte de los ciudadanos. Y eso constituye una política de Estado. Déjenme mencionarles a modo de ejemplo un caso sucedido en este presente año 2018, sobre el inicio del 2018. Les voy a hablar de Alfie Evans, un niño de 2 años de edad, británico él. Este niño presentaba una condición neurológica degenerativa que no tenía ninguna cura, no se conoce cura alguna. Necesita ser alimentado mediante una sonda nasogástrica, precisa de ayuda para la respiración con gafas nasales. Los médicos del hospital Harder Hay, donde se encontraba internado, se empeñaron en retirarle la alimentación y la ayuda de la respiración. ¿Por qué? Porque el tratamiento no avanzaba. ¿Qué sucedió ahí? Ellos pretendían que muera, definitivamente que muera. El niño siguió respirando por sus propios medios, con gran dificultad. Los padres buscaron ayuda. Consiguieron ayuda. El Estado italiano les procuró el traslado y el Vaticano los recibía para ser atendidos en el hospital de niños del Vaticano. La justicia británica se lo negó, lo sentenció a muerte. El niño debía morir. Le negó la posibilidad de trasladarlo a ese hospital. Los padres pidieron que se revoque esa sentencia. El juez mantuvo la decisión, le retiró el soporte
vital y finalmente el niño murió. ¿Qué sucedió aquí? Como ya había sucedido con el caso del niño Charlie Gerard, se ha acuñado aquí un concepto: ensañamiento tanatológico. Ensañamiento tanatológico, reitero, es una obstinación ideológica sin fundamento clínico y ético razonable, cuyo objetivo es poner fin a la existencia de un paciente. Es claramente lo que sucedió en este caso que les cito. Quiero destacar que el juez británico que falló a favor del hospital dijo lo siguiente: no había posibilidad de tratamiento y lo que necesitaba el niño eran cuidados paliativos y tranquilidad y estabilidad para concluir su vida con dignidad. Vean la utilización del término dignidad aquí. El Papa Francisco realizó llamamientos para poder llevarlo a Roma y asistirlo. La Corte británica, porque este caso llegó a la Corte, transcurrió todas las instancias, confirmó su resolución y finalmente el niño murió. Y el Papa dijo: el único dueño de la vida desde el inicio hasta el fin natural es Dios. El Papa recibió a los padres y Tom Evans, el progenitor del niño, dijo: el Papa me dijo que a ningún niño se le debe quitar la vida. Reitero, a ningún niño se le debe quitar la vida. Queridos colegas, piensen esto. Hoy fue este niño, mañana podría ser mi hijo, pasado podría ser el suyo.